Listo. Pues entonces lo que vamos a ver en esta primera clase es por qué es importante estudiar el dinero, la banca y los mercados monetarios. Hay un libro muy importante, yo lo tengo en archivo PDF. Si ustedes gustan, yo se los comparto. Del Freire Miskins sobre moneda, banca y mercados financieros. Bueno, con base en este libro, vamos a analizar la importancia de estos aspectos y obviamente asociado a este curso de comportamiento monetario. Les dice lo siguiente, muchachos. Primero, pues es importante examinar cómo funcionan los mercados financieros, cómo funcionan los bonos, que es un mercado también, cómo funcionan las acciones, que como todo mercado, y cómo funciona el mercado de divisas. Luego analizar cómo funcionan las instituciones financieras, como los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión y otras instituciones, y obviamente analizar la vinculación que tiene el dinero en la economía. En ese orden de ideas, por lo tanto, queridos compañeros, dice lo siguiente. Primero, pues, ¿por qué es importante estudiar los mercados financieros? Pues primero porque son aquellos donde se transfieren todos los fondos de los individuos que tienen un exceso de fondos disponibles hacia personas o empresas que tienen escasez de los mismos. Prácticamente las instituciones financieras, o mejor los mercados financieros, nacen o se originan de la capacidad de ahorro de cada uno de nosotros. Pues, ¿qué es el ahorro? El ahorro es dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro, ¿ya? Como el ahorro es dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro, pues con base en esa capacidad de ahorro, pues obviamente todo el sistema financiero lo utiliza para poder prestarlo, por así decirlo, a otros agentes económicos que necesitan de recursos financieros con el fin de poder financiar, obviamente, sus inversiones. Por lo tanto, si el ahorro, si los mercados financieros provienen de la capacidad de ahorro y se forma digamos, esa especie de círculo, ya entre personas que ahorran y las personas o los individuos que necesitan de esos ahorros para poder financiar sus compras y sus inversiones. Por lo tanto, términos muy importantes para un curso de economía de comportamiento monetario. Primero, ¿qué es el valor? Segundo, ¿qué es un bono? Y tercero, ¿qué es la tasa de interés? Entonces, dicen que primero que un valor también se llama como, o se le considera como un instrumento financiero y se le considera como un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos. En otras palabras, es un valor, es un activo financiero. Y un bono me indica que es un valor de deuda que promete realizar pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. Cuando se adquiere un bono por parte del gobierno, porque generalmente los bonos son creados por el gobierno. Al comprar un bono, el gobierno toma la responsabilidad, por así decirlo, de pagarte periódicamente un, una cantidad durante un tiempo determinado, ¿ya? Y obviamente es muy importante entender y comprender la importancia que tienen las tasas de interés en el mercado financiero, ¿ya? Recuerden que el precio implícito del dinero es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque obviamente al prestarte dinero, el sistema financiero o los mercados financieros, por hacerte ese favor de prestarte dinero, pues te cobra una tasa de interés. Por eso es que se le considera que en términos coloquiales la tasa de interés es el precio del dinero o el precio del dinero es la tasa de interés. En ese orden de ideas, por lo tanto, cuando uno observa esta grafiquita, muchachos, sobre las tasas de interés, sobre algunos bonos, ¿ya? Por ejemplo, nos concentramos en esta grafiquita que está
digamos, en negro, que se refiere a los bonos del gobierno, ¿ya? Pues miren el comportamiento de los bonos del gobierno de los Estados Unidos durante 1950 al 2010. Pues a medida que va pasando el tiempo, los bonos del gobierno prácticamente después de 1980 adquiere una mayor rentabilidad, por consecuencia obviamente de las tasas de interés. Por lo tanto, igualmente, a medida que va pasando el tiempo, los bonos del gobierno van perdiendo mayor rentabilidad, ¿ya? Entonces, cuando ustedes observan este tipo de gráfica, muchachos, pues estoy asociando la gráfica que es el comportamiento de los bonos del gobierno en función de las tasas de interés y cómo evolucionan en el tiempo. En ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo entonces que los bonos prácticamente son un título que son del gobierno y que genera cierto nivel de rentabilidad. Por lo tanto, hay un mercado muy importante que es relevante en una asignatura como comportamiento monetario, que es una acción. Eh, una acción, pues como lo expresa aquí, es la representación o es la participación en propiedad de una corporación, ¿ya? Por lo tanto, es un valor que representa un derecho sobre las utilidades y los activos de la corporación. Por lo tanto, entendiéndose que una acción, muchachos, es la representación de un activo, ¿cierto? De alguna corporación o una empresa, pues las acciones hacen parte del mercado financiero. Por lo tanto, pues existen instituciones financieras y la banca. ¿Y por qué es importante estudiar las instituciones financieras y la banca en un curso de comportamiento monetario? Pues obviamente porque tanto las instituciones financieras como la banca se le consideran como intermediarios financieros, que son instituciones que toman en préstamos nuestros fondos que hemos ahorrado durante un determinado tiempo y que a su vez, con base en con esos fondos, pues obviamente prestan esos fondos o esos dineros a otros agentes económicos, ¿cierto? Los bancos, pues obviamente aceptan depósitos y con esos depósitos van a realizar préstamos. Y existen otras instituciones financieras como compañías aseguradoras, fondos de inversión, compañías de finanzas o bancos de inversión. Es importante comprender ya, compañeros, que debido a la globalización económica y cada vez somos economías más globalizadas, ya que de alguna manera, debido a esa globalización, generan un mayor nivel de vinculación comercial. Con ello, se genera de alguna manera que en el sistema financiero tenga mayores niveles de innovación. Y esa innovación financiera se le conoce como el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros. Dice que puede ser una importante fuerza benéfica al volver más eficiente el sistema financiero. Esa innovación financiera que estoy aquí expresando, compañeros, prácticamente está muy vinculada al modelo capitalista o al modelo neoliberal. Por lo tanto, esa innovación financiera ha comenzado a desarrollarse y adquirir mayor participación en el mercado financiero por consecuencia de esa globalización económica. Por lo tanto, en ese orden de ideas, queridos compañeros, cuando uno observa, por ejemplo, esta grafiquita, y esta grafiquita me está indicando que es el precio de las acciones medido como el promedio industrial Dow Jones, pues es importante entender qué es el promedio industrial Dow Jones. Dow Jones es un indicador de la bolsa de valores de Nueva York, llamado en otras palabras la Wall Street, y Dow Jones es un indicador que representa más o menos unas más de 1,000 empresas del sector industrial de los Estados Unidos. Por lo tanto, la Bolsa de Valores de Nueva York construye un índice que
con base en ese índice, simplifica el comportamiento de las acciones de las empresas del sector industrial de los Estados Unidos y la bautizó obviamente con el nombre de Dow Jones. Por lo tanto, cuando uno mira el comportamiento de este índice llamado Dow Jones, si uno observa prácticamente después de 1995, este índice gradualmente en el tiempo va adquiriendo mayor relevancia y mayor importancia por el aumento que va generando este índice, que representa a más de 2.000 empresas del sector industrial de los Estados Unidos. ¿Qué me está indicando? Pues que de alguna manera existen variables macroeconómicas, por así decirlo, ya que generan una mayor cotización en la bolsa de las acciones de las industrias de los Estados Unidos, simplificadas en un indicador llamado el Dow Jones. No sé, muchachos, me están poniendo cuidado, o no sé, o alguna pregunta, comentario. Yo lo estoy escuchando. Dale, los demás, ¿no? Yo ¿Qué? también. ¿Sí? También. Ah, bueno, eso, al menos hablo un poquito, Yo muchachos, también, ¿ya? profe. Ah, bien, bro. Bueno, en ese orden de ideas, ¿ustedes habían escuchado ese indicador Dow Jones alguna vez en su vida? No sé. No, yo no. No, No. profe. Son indicadores, ¿no? Entonces, imagínate que en Estados Unidos, como es la primera potencia mundial, tiene aproximadamente 200 empresas del sector industrial. Un ejemplo, 200, 500 o 1000. Y la gran mayoría de esas empresas, pues, ingresan al mercado bursátil, y al ingresar al mercado bursátil, pues las personas pueden comprar las acciones de esas empresas. Cuando tú compras la acción de alguna de esas empresas, eres de alguna manera propietario de una parte de esa empresa. Como eres propietario de alguna manera de la acción de esa empresa, pues la Bolsa de Valores de Nueva York construye un índice que simplifica el comportamiento accionario de todas las empresas del sector industrial y lo bautizó con el nombre de Dow Jones, ¿ya? Entonces, cuando usted observa esta gráfica, mire cómo este índice Dow Jones, que representa todas las empresas del sector industrial, rápidamente se incrementa en el tiempo, ¿ya? Vuelve otra vez, se reduce, vuelve otra vez, se incrementa, vuelve otra vez, se reduce y vuelve otra vez y se incrementa. Entonces, de alguna manera, pues si tú compraste aquí, en este periodo de tiempo, y con base en una información, logras predecir que va a incrementarse el precio Dow Jones y aquí está incluida tu empresa, pues tú compras aquí y puedes vender acá para poder obtener esa rentabilidad. Pero lo más importante y relevante aquí de esta gráfica es poder entender que en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pues existe una bolsa de valores, que es la Bolsa de Valores de Nueva York. Y hay unas empresas que es el sector industrial y por lo tanto construyen un índice para poder simplificar el comportamiento accionario de esas 1000 empresas que están, digamos, representadas bajo un índice llamado Dow Jones. Bueno, en ese Profe, una orden de pregunta. ideas, dime compañero Giancarlo, coméntame. Solo, o sea, el Dow Jones solo es para las empresas industriales o abarca Para otras empresas. no, solamente representa las empresas del sector industrial. ¿Listo? Solamente. Listo. ¿Ya? En ese orden de ideas, muchachos, pues es inevitable hablar de las crisis financieras, ¿no? Prácticamente en la historia económica mundial eh, hemos vivido unas crisis financieras y unos países han generado mayores crisis financieras que otros. Ya prácticamente cuando se generan las crisis financieras es generalmente por
altos niveles de especulación. Como somos agentes económicos, generalmente estamos especulando en el sistema financiero. Cuando se genera un efecto especulativo, de alguna manera ese efecto especulativo en algún momento, por consecuencia de la especulación, genera un incremento de algunos activos financieros. Y esos efectos especulativos que generan un incremento en el precio de algunos activos financieros, pues como toda burbuja especulativa en algún momento se estalla. Y en algún momento se estalla y muchos ahorradores han colocado sus ahorros en algunos activos financieros y colocaron esos ahorros en esos activos financieros por dejarse llevar por la especulación. Y ahí obviamente se generan las famosas crisis financieras. En la historia económica mundial prácticamente hemos vivido tres crisis financieras. Una crisis financiera de los años finales de los años 20 que se llamó la Gran Depresión Económica. Otra crisis financiera fue a finales de los 90, de las crisis financieras de las empresas de alta tecnología. Otra crisis financiera fue aproximadamente durante el 2007-2008, que fue en el sector inmobiliario. Y otra crisis financiera es la que estamos viviendo actualmente, por consecuencia de una pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, se entiende que esas crisis financieras pues, son grandes perturbaciones en los mercados financieros, que se caracteriza por sus fuertes caídas en el precio de las acciones. Es decir, que cuando había mucha especulación, la gente compraba las acciones, ¿cierto? Digamos a 1,000 pesos. Pero en algún momento se estalla esa, por así decirlo, esa burbuja especulativa, y si la compras a 1,000 pesos, y al estallarse esa burbuja especulativa, ya el precio de tu acción vale 100 pesos. Es decir, perdiste 900 pesos por consecuencia de la especulación financiera. ¿Ok? Y eso obviamente ha generado el quiebre de muchas empresas, tanto financieras, y como tanto el sector industrial o el sector tecnológico. A tomar agüita, muchachos. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues, ¿por qué es importante estudiar el dinero y la política monetaria? Recuerden que cada país está representado por una banca central. Es decir, que el Banco Central de cada país, para Colombia es el Banco de la República y para los Estados Unidos es su Reserva Federal. En el caso colombiano, como en el caso estadounidense, el Banco Central, él es encargado de aplicar o ejecutar su política monetaria. Dice que la evidencia sugiere que el dinero tiene importante papel en la generación de los ciclos económicos. Esos ciclos económicos pueden ser recesivos, y esos ciclos económicos recesivos se entienden cuando hay una caída alta y repentina del Producto Interno Bruto. Y si hay una caída alta repentina del Producto Interno Bruto, pues eso produce obviamente el quiebre de las empresas, y con ello se comienza a incrementar la tasa de desempleo. Igualmente existen ciclos económicos expansivos donde hay un aumento del Producto Interno Bruto. Las empresas están generando mucho empleo y obteniendo obviamente utilidades. Por lo tanto, dice lo que la teoría monetaria relaciona la cantidad de dinero y la política monetaria ante los cambios de la actividad económica agregada y el nivel de precios. Generalmente, como el Banco Central de cada país, su objetivo principal es controlar la inflación y que esa inflación sea baja y estable en el tiempo. Pues la manera de poder controlar la inflación como objetivo principal del Banco Central de cada país
en el caso colombiano, el Banco de la República, pues la forma de poder controlar la inflación, y la inflación se entiende como el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar, es mediante su política monetaria. Si es mediante su política monetaria, por lo tanto debe controlar la cantidad de dinero circulando en la economía. Y una manera de poder controlar la cantidad de dinero que circula en la economía para que con ello pueda controlar la inflación es mediante las tasas de interés. Porque, como les mencioné ahora, compañeros, el precio implícito del dinero es el interés. Por lo tanto, al haber mayor tasa de interés, pues eso implica que los agentes económicos tienen mayores desincentivos de pedir prestado dinero por el alto costo que deben pagar de sus préstamos. E igualmente, al reducirse las tasas de interés, los agentes económicos tienen mayores incentivos de acercarse al sistema financiero a pedir prestado dinero. Por lo tanto, la herramienta que tiene el Banco Central de cada país es alterando sus tasas de interés para poder controlar la inflación y con ello controlar la cantidad de dinero que circula en una economía representada en monedas y billetes. ¡Wow! Ya voy. Muchachos, ¿alguna pregunta? Me comentan, algún comentario, ¿listo? Listo, profe. Sí. Tomen un cafecito para que los active poco a poco. ¿Listo? Bueno. En ese orden de ideas, compañeros, ¿ya se están uniendo al grupo o qué, muchachos? Hola. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues por eso es que el dinero tiene una alta relación con los ciclos de la economía y obviamente con la inflación. Dice que el nivel de precios agregado es el precio promedio o los precios promedios de los bienes y servicios en una economía. Generalmente el aumento continuo del nivel de precios y ese aumento continuo del nivel de precios se le conoce como la inflación, pues nos afecta a todos, nos afecta a nosotros como individuo, afecta a las empresas y obviamente afecta a los gobiernos. En otras palabras, nadie se salva de la inflación. ¿Ya? Dicha situación implica que existe una alta vinculación entre la oferta de dinero y la oferta de dinero representa a la banca o representa mejor al Banco Central de cada país, porque el Banco Central de cada país es la entidad encargada de producir las monedas y billetes que salen en circulación. Existe una alta vinculación entre la cantidad de dinero que circula en una economía y la inflación, ¿ya? Por lo tanto, uno observa aquí en este grafiquito, muchachos, cómo la cantidad de dinero que circula en la economía durante 1950 al 2010 en la economía estadounidense, uno observa que hay momentos que hay mucho dinero circulando en la economía. El Banco Central aquí tiene que aumentar las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero circulando en la economía y con ello controlar la inflación. Y hay periodos de tiempo donde la cantidad de dinero que circula en la economía, representado como la tasa de crecimiento del dinero, está aproximadamente cercana al 15%, genera efectos inflacionarios y la inflación obviamente genera nuestro nivel de bienestar, porque implica que al aumento excesivo de los precios de la canasta familiar, pues nuestro poder adquisitivo comienza a devaluarse, lo que implica que vamos a comprar menos bienes y servicios por consecuencia del aumento de los precios. Por lo tanto, pues eso reduce nuestro nivel de bienestar y el Banco Central de cada país tiene que aumentar las tasas de interés
para reducir la cantidad de dinero circulando en la economía y con ello controlar la inflación. ¿Ya? En ese orden de ideas, muchachos, entendiendo entonces la alta vinculación que existe entre la cantidad de dinero que circula en la economía y la inflación, están muy altamente correlacionadas o asociadas. En ese orden de ideas, muchachos, cuando uno observa aquí este gráfico, ¿cierto? La oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, y con ello el nivel de precios de la economía, pues a medida que aumenta gradualmente en el tiempo la cantidad de dinero circulando en la economía, pues obviamente dicha situación produce un efecto inflacionario, ¿ya? Es un gran error cuando los gobiernos, mediante sus políticas monetarias que las ejecuta el Banco Central de cada país, controlar la inflación imprimiendo más dinero. Jamás. Se ha visto en la evidencia histórica que los países tienen niveles de inflación casi de 1000%, y cuando ya los niveles de inflación son ya incontrolables, pues ya el poder adquisitivo pierde valor, lo que implica que ya un salario mínimo alcanza mínimamente para cubrir los gastos de transporte, pero ya no alcanza para cubrir gastos en vivienda, gastos en educación, gastos en salud y en otros, digamos, en otros factores. Entonces, por eso es muy importante poder ejecutar unas políticas monetarias adecuadas con el fin de controlar la inflación mediante el uso o la herramienta de las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero circulando en la economía. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, al observar esta grafiquita, la voy a agrandar aquí, uno observa la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de dinero en la economía. Por ejemplo, Zambia, que es un país del continente africano, es un país donde los niveles de inflación están aproximadamente entre un 15 y 20%, y obviamente la tasa promedio de crecimiento del dinero está aproximadamente de un 25 y 30%. Es decir, que es un país muy inflacionario porque hay mucho dinero circulando en la economía. Si ustedes lo comparan con países muy desarrollados como Australia, y usted observa que el comportamiento de Australia es una inflación entre el 0 y 5%, y hay menor cantidad de dinero circulando en la economía. Y ustedes observan que estos países como Australia, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suecia, y por acá se encuentra Canadá, Colombia, ¿cierto? De alguna manera, estos países hacen un buen uso de sus políticas monetarias con el fin de poder controlar la inflación, ¿ya? Y países, obviamente, como por ejemplo Zambia, país del continente americano, hace un mal uso de sus políticas monetarias porque no controla la inflación. La inflación jamás se puede controlar imprimiendo más dinero en la economía representada en monedas y billetes y con ello reduciendo las tasas de interés. No. Hay que reducir la cantidad de dinero circulando en la economía mediante el aumento de las tasas de interés. Pregunta, muchachos, no sé, ¿alguna duda? No, profe. Bueno. En ese orden de ideas, por eso es que como el dinero tiene una alta vinculación con las tasas de interés, las tasas de interés son el precio del dinero. Antes de 1980, la tasa de crecimiento del dinero y las tasas de interés de los bonos de la tesorería, que son los bonos del gobierno a largo plazo, estaban estrechamente vinculadas o relacionadas. Desde entonces la relación es menos clara, aunque la tasa de crecimiento del dinero es todavía un determinante importante de las tasas de interés. En otras palabras, a mayor dinero circulando en la economía,
menores tasas de interés. A menor dinero circulando en la economía, mayor tasa de interés. Recuerden que el fin último de la política monetaria es controlar la inflación. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, uno observa en este gráfico la relación entre la tasa de crecimiento del dinero y las tasas de interés. Si ustedes observan, después de 1980, comienzan a reducirse las tasas de interés en los Estados Unidos y con ello también se genera como una relativa vinculación con la cantidad de dinero circulando en la economía. En otras palabras, a medida que se van reduciendo las tasas de interés, ¿ok? Se va reduciendo de alguna manera la cantidad de dinero circulando en la economía, ¿ya? O en estos casos, como por ejemplo aquí, durante 1975 y 1980, un nivel de tasas de interés entre el 6 y 8%, pues obviamente genera un aumento de el crecimiento del dinero representado en monedas y billetes. De alguna manera se encuentra una relativa vinculación entre las tasas de interés del mercado y la cantidad de dinero que circula en una economía. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, pues las políticas económicas como las políticas fiscal, que es la que aplica el gobierno, mediante el incremento o la reducción de sus impuestos, y la política monetaria, que es la que aplica el Banco Central de cada país, mediante el aumento o reducción de su tasa de intervención. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, a menor dinero circulante aumenta la tasa de interés. ¿Es así? Ajá. Sí, Ah, la relación es inversa. ya, sí, profe, gracias. Con gusto. Retomando, muchachos, la política monetaria, pues, es la administración de la oferta de dinero y las tasas de interés. ¿Quién administra la oferta de dinero y las tasas de interés? El Banco Central de cada país. En el caso de Estados Unidos se le conoce como la Reserva Federal. Y vuelvo y repito, en Colombia, pues se le considera que es el Banco de la República. La política fiscal, pues obviamente involucra decisiones acerca del gasto del gobierno y los impuestos. Hay momentos que los gobiernos generalmente están en un déficit fiscal, donde los gastos del Estado son mayores a los ingresos durante un periodo de tiempo. O hay momentos donde el gobierno tiene superávit fiscal, donde los ingresos del gobierno están por encima de los gastos, ¿ya? En ese orden de ideas, pues esas dos políticas económicas son muy relevantes e importantes porque son las que permiten de alguna manera poder reactivar la actividad económica en lo posible, ¿ya? Uno observar esta gráfica que relaciona el superávit o el déficit presupuestal del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y recuerden que el Producto Interno Bruto se define como la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un tiempo determinado. Pues de alguna manera, una partecita de ese Producto Interno Bruto o un componente del PIB son los gastos del gobierno. Como un componente del PIB son los gastos del gobierno, uno observa que, por ejemplo, en la economía estadounidense, en términos generales, el comportamiento de la economía estadounidense, en términos generales, es que en el tiempo se ha enfrentado más a déficits fiscales que a superávit fiscales. Es decir, que en el caso de la economía estadounidense, es una economía que generalmente se encuentra en un déficit fiscal. Es decir, donde los gastos del gobierno son mayores a los ingresos. El gran problema es que en algún momento es tan alto el déficit fiscal
que de alguna manera tienen que conseguir recursos económicos para poder financiar esos déficits fiscales, ¿ya? Es decir, necesito recursos económicos para seguir pagando deudas. Y luego pago una deuda con una deuda y pago una deuda con una deuda, pago una deuda con una deuda y nunca se sale de esos ciclos económicos o nunca se sale mejor de esos déficits fiscales, ¿ya? O, obviamente, como lo vemos generalmente, pues la única manera de poder financiar estos déficits es mediante el aumento de los impuestos y reducción del gasto público. Por lo tanto, muchachos, en ese orden de ideas, otro mercado muy importante para un curso de comportamiento monetario es el mercado de divisa. El mercado de divisa me dice que es donde los fondos se convierten de una moneda a otra. Es el tipo de cambio, es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otra. Y ese mercado de divisa lo determina el tipo de cambio. Recuerden que todo mercado está compuesto por dos elementos que permiten que el mercado trabaje: la oferta y la demanda. Por lo tanto, uno observa aquí, por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio del dólar. Y uno observa durante 1970 al 2010. Uno observa que en algún momento el tipo de cambio del dólar, ¿cierto?, comienza gradualmente en el tiempo a reducirse y en un tiempo determinado pasó algún acontecimiento que genera un aumento del tipo de cambio del dólar. Luego se genera una reducción y tiene un patrón de comportamiento no tan volátil, ¿ya? Entonces, este tipo de comportamiento, el tipo de cambio del dólar, en este tipo de economías tan globalizadas, con una alta vinculación comercial, pues nos afecta a todos, ¿no? Porque en estos momentos, digamos, si el tipo de cambio tiene este comportamiento, esta cima, pues es momento, digamos, que el dólar es caro, y como el dólar es caro, para nuestras economías genera incentivos a las exportaciones. Por lo tanto, los exportadores colombianos pues se ven beneficiados cuando el tipo de cambio se aprecia. Pero cuando ya el tipo de cambio se deprecia, pues los exportadores colombianos no se encuentran en una mejor posición, pero sí los importadores colombianos se encuentran en una mejor posición porque pueden comprar bienes importados a un menor precio, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues el sistema financiero internacional dice que en todo el mundo los mercados se están volviendo cada vez más integrados, claro, por la alta vinculación comercial, por consecuencia de la globalización económica. El sistema financiero internacional tiene gran impacto sobre las economías nacionales, como la decisión de un país por fijar su tipo de cambio afecta a su política monetaria. Luego, ¿cuál es el impacto de los controles de capital en los sistemas financieros nacionales y el desempeño de la economía? ¿Y qué papel debería jugar las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional? Planteando estas preguntas, es importante comprender, compañeros, que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue durante 1939 y 1945, la gran mayoría de las economías europeas estaban destruidas, igualmente que Alemania. Se generó un tratado y con ese tratado se determinó que deben crearse un banco multilateral que sirva como de bombero en el momento de que los países estén generando ciclos económicos recesivos.
y alto déficit fiscal. Si algún país no tiene los recursos económicos para financiar sus gastos por consecuencia de esos altos déficit fiscal, pues por lo tanto debe acercarse a instituciones financieras supranacionales como el Fondo Monetario Internacional para pedir prestado dinero para poder financiar sus gastos de gobierno. Y entre esos están dos. Uno, que es el Fondo Monetario Internacional, y otro es el Banco Mundial, que son instituciones financieras que sirven para ayudar a las economías a financiar sus déficits fiscales por consecuencia de ciclos económicos recesivos o ciclos económicos depresivos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos? No sé. Hola. Tratemos de activarnos, muchachos. No, profe. ¿No? Bueno. Eso espero. En ese orden de ideas, muchachos, miren. Contextualizándolo yo ya a Colombia, existe una tasa de colocación, existe una tasa de captación y existe una tasa de intervención. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de colocación se refiere al dinero que tienen los bancos proveniente de los ahorradores, y los bancos utilizan ese dinero para que las empresas o los individuos puedan acceder a esos préstamos, y para poder acceder a esos préstamos, pues los bancos cobran unas tasas de interés. Y a esa tasa de interés se le conoce como la tasa de colocación. Por ejemplo, miren que terminado el 2020, diciembre del 2020, la tasa de colocación para crédito, sea para vivienda, sea para consumo, estaba en 8,41%. Gradualmente en el tiempo, desde 2019 al 2020, generalmente comienza a reducirse esa tasa de colocación. Se espera, muchachos, que a una tasa de colocación del 8,4%, pues los agentes económicos tengan incentivos de acercarse al sistema financiero a pedir préstamo, porque los créditos están relativamente muy baratos. Esta reducción de las tasas de colocación, prácticamente su principal factor que lo explica es el efecto de la pandemia. Pues obviamente el efecto de la pandemia ha generado una reducción del PIB, una reducción de la demanda y una reducción de la confianza del consumidor. Como genera esos efectos, dicha situación produce una reducción en las tasas de colocación con el fin de poder pedir prestado dinero, porque obviamente el negocio de todo el sistema financiero es pedir prestado dinero. Cuando uno lo compara ya con la tasa de captación, que son los depósitos a término fijo, las DTF, uno observa que, miren que ya desde marzo del 2004, desde marzo del 2020, la DTF gradualmente en el tiempo a diciembre de 2020 está casi al 2%. ¿Qué es la DTF? Tasa de captación. Es el interés que te paga los bancos por colocar tu dinero o tus ahorros en el sistema financiero. Es decir, que tú tienes unos ahorros y ahorraste cierta cantidad de dinero en el tiempo y lo tienes debajo del colchón, pero quieres colocar esos ahorros en el sistema financiero para poder ganar alguna rentabilidad.
vas al sistema financiero y el sistema financiero te dice, ok, coloca tus ahorros acá para que estén más seguros y te vamos a pagar un interés por colocar tus ahorros en nuestro banco. Y ese interés va a ser más o menos del 2%. Entonces, esos ahorros adquieren un cierto nivel de rentabilidad al 2%, pero ellos prestan el dinero, obviamente, a una mayor tasa, que es más o menos entre el 2 y el 8%, casi una diferencia de 6%. Y esa diferencia de 6% sería, obviamente, las ganancias que reciben todo el sistema financiero proveniente de los ahorros de los agentes económicos. No sé si me hice entender ahí, muchachos, o alguna pregunta. No, profe. ¿Seguro? Bueno, eso espero. En ese orden de ideas, otra variable muy importante o aspecto muy importante a entender es la tasa de intervención del Banco de la República. Miren cómo es el comportamiento de la tasa de intervención del Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República es la autoridad monetaria. Y como autoridad monetaria tiene una herramienta para poder alterar todo el sistema financiero, que es la tasa de intervención. Altera su tasa de intervención con el fin de poder controlar la inflación para que con ello podamos adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios a los menores precios. Si uno observa el comportamiento de la tasa de intervención por parte del Banco de la República, miren que ya en este periodo principalmente, miren que aquí, miremos esta cima, la tasa de intervención estaba casi entre el 7 y 8%. ¿Por qué era tan alta? Porque en esos periodos la inflación era muy alta en la economía colombiana. Aumento la tasa de intervención, aumentan las tasas de interés y los costos del crédito son más caros. Y con ello reduzco la demanda. Se reduce gradualmente en el tiempo las tasas de intervención, se mantienen constantes durante un determinado tiempo y por el efecto pandemia, ya la tasa de intervención está casi entre el 1 y el 2%. Es decir, que ya unas tasas de intervención entre el 1 y 2%, pues se espera que los agentes económicos, principalmente las empresas, se acercan al sistema financiero a pedir préstamo para poder financiar sus gastos porque el costo del crédito es muy barato. ¿Ya? Esto herramienta la utiliza el Banco de la República con el fin de poder controlar la inflación y con ello con el fin de contribuir al crecimiento económico. ¿Ya? Esos son dos principales objetivos que tiene el Banco de la República para poder promover el crecimiento económico en nuestro país. Pregunta, muchachos, no sé, ¿dudas? No, profe. Bueno, voy a dejar de compartir, muchachos, para una cosita. En ese orden de ideas, como resumen de la clase, ya les comparto una cosita. Primero, que las actividades en los mercados financieros tienen efectos directos sobre la riqueza de los individuos, el comportamiento de las empresas y la eficiencia de la economía. Tres mercados financieros merecen particular atención, como el mercado de bonos, donde se determinan las tasas de interés, el mercado de valores, que tiene un gran efecto sobre la riqueza de las personas y sobre las decisiones de inversión de las empresas, y el mercado de divisas, porque las fluctuaciones en el tipo de cambio tienen grandes consecuencias para la economía nacional. Otra conclusión es que los bancos y otras instituciones financieras canalizan fondos de personas
que pueden no darles un uso productivo hacia individuos que pueden hacerlo y por ende tienen un papel fundamental en el mejoramiento de la eficiencia económica. Y por último, que el dinero y la política monetaria parecen ser las principales influencias sobre la inflación y obviamente sobre los ciclos económicos y las tasas de interés. Entendiendo estas conclusiones del todo el desarrollo de la clase, les voy a compartir lo siguiente, muchachos. ¿Y qué es? Déjenme un momento. Ya va a cargar, ya va a cargar. Un poquito de paciencia. ¿Ya descargó? Sí, bro. Listo. Ese es un pequeño taller, muchachos, para que lo elaboren en parejitas y me lo entreguen el próximo martes. Este taller lo voy a ingresar ahorita más tarde a la plataforma Q10. Y el fin de este taller es poder fortalecer lo que hemos aprendido en clase. Por ejemplo, me pregunta, primero, ¿cuáles son los otros intermediarios financieros importantes en la economía, además de los bancos? Segunda, ¿cuándo las tasas de interés disminuyen? ¿Cómo podrían las empresas y los consumidores cambiar su comportamiento económico? Tercero, por qué los administradores de las instituciones financieras se preocupan tanto por las actividades del sistema de Reserva Federal, en este caso, el Banco de la República? ¿Cómo afecta una caída en el valor del peso colombiano a los consumidores de Colombia? ¿Cómo afecta un aumento en el valor del dólar estadounidense a las empresas colombianas? Y sexta y séptima, con base en la figura 8, mire la figura 8, que representa el tipo de cambio del dólar estadounidense, me pregunta, ¿en qué años habría elegido visitar el Gran Cañón de Arizona en vez de la Torre de Londres? Como usted tiene que tomar una decisión, si visitar el Gran Cañón de Arizona o la Torre de Londres, la decisión la toma con base al comportamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense. Por último, cuando el dólar vale más en relación con otras monedas de otros países, usted tiene más probabilidad de comprar jeans de producción estadounidense o fabricados en otros países. Las compañías estadounidenses que fabrican jeans están más felices cuando el dólar está fuerte o cuando está débil. ¿Y qué dice la compañía estadounidense que está en el negocio de la importación de jeans hacia Estados Unidos? Miren que aquí estoy planteando un contexto y como estoy planteando un contexto, debo darle respuesta a estas preguntas y estas respuestas tienen que estar muy bien argumentadas teóricamente con base, obviamente, al contexto que se está planteando. Vuelvo y repito, este taller es para que ustedes lo comiencen a desarrollar y me lo entreguen a mi correo institucional el próximo martes. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Como les acabo de mencionar, muchachos, este taller, ahora en horas de la mañana o en horas de la tarde, lo subo a la plataforma Q10 para que usted lo comience a desarrollar, esta semana y en parejas. E igualmente, en la plataforma Q10 voy a compartir la clase de hoy y la grabación de la clase de hoy para que les sirva de apoyo
para poder desarrollar el taller. Igualmente tenemos un grupo de WhatsApp y tienen mi correo institucional para por si de pronto tienen alguna duda en el taller que yo los pueda orientar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, muchachos. No, profe. No, profe, ninguno. Bueno, entonces, gran pregunta. ¿Me hice entender en la clase de hoy? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, muchachos, espero que me haya hecho entender la clase de hoy. Entonces, nada, muchachos, dejemos hasta aquí, pero entonces vayan realizando el tallercito, ¿listo? Para que me lo entreguen el próximo martes. ¿Alguna duda que tengan? Pues me mandan un correo o un mensaje de WhatsApp, ¿listo? Recuerden que ese grupo de WhatsApp es para cuestiones netamente académicas, no para colocar memes ni nada de esas cosas, sino para poder tener una mejor comunicación. Llegado el caso, si hay una eventualidad que se nos caiga el internet o que no haya energía o no nos sabe, ¿ya? Solamente para cuestiones académicas. Bueno, ¿Sí? profe. ¿Listo? Profe, entonces el taller se envía al correo. Sí. Ah, listo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchachos, entonces ahí los dejo con esa tarea. No siendo más, compañeros, entonces nos vemos el próximo martes. Alguna idea que tengan en el taller me van comentando, ¿listo? Entonces les deseo una feliz mañana y un feliz día. Y nos vemos el próximo martes. Lo mismo, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, muchachos. Chao, profe.